¿Te imaginas ser despedido de tu trabajo después de 9 años al lado de una de las familias más poderosas del mundo? En este video, descubrirás la conmovedora reacción de María al ser apartada del palacio. Quédate hasta el final para conocer el momento que dejó a todos sin palabras. Detrás del impecable protocolo real, hay una mujer que se ganó el corazón del heredero británico antes de que aprendiera a caminar. Su nombre es María Teresa Tiongballo, española de nacimiento y un auténtico fenómeno en el arte de cuidar futuros reyes. Fue contratada en el año 2014, justo cuando el pequeño George apenas tenía 8 meses de vida y muchas siestas pendientes. Pero María no era cualquier niñera con pañales en la mochila. Ella venía de Northland College, un centro de formación tan exclusivo que hasta las cucharitas deben tener etiqueta. En ese lugar se preparan niñeras para la élite mundial, donde no se enseña solo a cambiar pañales, sino a lidiar con coronas, paparazzis y nombres de 5 palabras. Desde su primer día, no solo se convirtió en un pilar dentro del palacio, sino en una figura clave en la vida del niño más observado del Reino Unido. Si fuera una serie de televisión, ella sería la estrella del spin-off que todos quieren ver. A María no la llamaban empleada. Ella era parte del núcleo. Ni en los créditos del palacio figuraba como personal, porque su rol iba más allá del uniforme y la puntualidad. Era la mujer que sabía cuando George estaba a punto de llorar con solo ver que se rascaba la nariz. Una especie de radar humano que además cargaba un peluche mágico que podía calmar cualquier berrinche en menos de 10 segundos. Ella fue quien estuvo allí para sus primeros pasos, quien escuchó esa primera palabra, papá, para sorpresa de algunos, y jamás trató de ocupar un rol que no le pertenecía. Siempre entendió que su papel era acompañar, no reemplazar. Su presencia era tan natural que hasta los muros del palacio parecían inclinarse cuando pasaba. La rutina diaria de María era digna de un plan militar británico, pero con galletas y animalitos. Todos los días preparaba la mochila de George para la guardería, snacks estratégicos, ropa limpia y juguetes aprobados por su majestad infantil. Pero lo que realmente sorprendía era que el pequeño, con solo unos años, la saludaba con un impecable «Buenos días, María» en español. Sí, entre castillos y protocolos, el heredero aprendía palabras ibéricas como quien colecciona estampillas reales. Y cuando George cuestionó por qué tanta gente se agolpaba alrededor del auto, ella no titubeó. Le dijo, «Les importa tu familia, y verte sonreír les alegra el día». Así, como quien sirve sabiduría con una cucharita de té. María nunca necesitó grandes gestos para crear recuerdos imborrables. Cuando el pequeño George cumplió 5 años, ya había tenido su fiesta oficial, llena de luces, cámaras y personas importantes. Pero fue en el silencio del día siguiente donde ocurrió la verdadera celebración. Una mesa decorada con dulces caseros, globos modestos y una sonrisa sincera. Sin invitaciones ni etiquetas, solo ella y él, compartiendo un momento hecho de azúcar y ternura. A pesar del entorno real, George tenía días malos como cualquier niño. Momentos de berrinches, silencios inesperados o tristeza sin explicación. Pero María lo sabía leer como si fuera un libro. Reconocía los gestos, los silencios, la forma en que fruncía el ceño cuando algo lo frustraba. Y en lugar de reprimirlo, lo escuchaba, porque entendía que incluso los príncipes necesitan llorar sin sentirse juzgados. La llegada de Charlotte cambió la dinámica familiar. De pronto, el hijo único pasó a ser hermano mayor. Muchos niños lo viven con celos, otros con ansiedad. George tuvo a María. Ella no impuso reglas, sino que tejió confianza con paciencia. Los ayudó a conocerse, a compartir juegos, a construir un lazo fraterno desde el afecto, no desde la obligación. Las noches eran un refugio. Cuando el día terminaba, ella lo arropaba con cuentos que no venían en libros oficiales, historias con finales felices que él pedía una y otra vez hasta quedarse dormido, con la cabeza descansando sobre su hombro. Fue también la que lo alentó en su primer partido de fútbol, gritándole desde la grada con más emoción que cualquiera.
Fue aquella noche de fiebre cuando se quedó junto a él en vela, cuidándolo como lo haría una madre silenciosa. En un evento benéfico con Kate, George vio por primera vez lo que nunca había imaginado. Al llegar a casa, mientras cenaban, soltó una frase que cortó el aire. ¿Todos los niños tienen cama? María bajó los cubiertos. No mintió. Le explicó que no todos tienen una habitación tibia ni un colchón propio. George no volvió a hablar en esa cena. Solo bajó la mirada. Ese fue su primer contacto real con el mundo fuera de los muros del palacio. Cuando llegó el día de su primer campamento, María lo ayudó a empacar. Lo vio marcharse con miedo, pero con emoción. Y cuando regresó, no venía más alto físicamente, pero sí más firme, más valiente. Era otro tipo de crecimiento, el que no se mide con una regla. Era un día cualquiera. George dibujaba junto a la ventana como si el tiempo no pasara. María entró sin hacer ruido. En otra habitación, William y Kate la esperaban, con tono sereno. Le dijeron que George ya no necesitaría una niñera a tiempo completo. La decisión era oficial. Ella, con dignidad, preguntó: ¿cuándo dejaré de trabajar? La respuesta no vino de ellos, sino del propio niño. George quiere hablar contigo. Cuando entró a su habitación, él no dijo mucho. Solo extendió un cuaderno con una frase escrita a mano. Gracias por ser mi primera maestra. Cuando María salió de su rol como niñera principal, no regresó inmediatamente a su país ni buscó nuevos horizontes. Se quedó en Londres, en silencio, por si George volvía a necesitarla. Fueron 6 meses de espera voluntaria, sin sueldo, sin compromisos, solo con la intuición de que su trabajo aún no había terminado del todo. Durante ese tiempo, recibió una propuesta tentadora. Una familia de Belgravia, con mucho poder y 2 hijos pequeños, le ofreció un contrato exclusivo. La cifra era generosa y las condiciones muy atractivas. Pero María lo rechazó con cortesía. No buscaba cuidar niños por dinero, y mucho menos repetir un vínculo sin sentido profundo. A los 5 meses, sin previo aviso, llegó un paquete desde el palacio. Dentro había un cardigan que George había olvidado, un dibujo con trazos infantiles y una breve cartita escrita por William y Kate. En ella le agradecían su entrega, su paciencia y su papel fundamental durante los primeros años del príncipe. No era una nota formal, era cálida, sincera, casi familiar. Poco tiempo después, recibió una llamada inesperada. La necesitaban para acompañar a George en un viaje oficial. Aceptó sin dudar. Cuando lo vio, no hubo formalidades ni distancias. El niño corrió directo hacia ella, con la naturalidad de quien reconoce a alguien irreemplazable. Tenía en la mano un nuevo dibujo, esta vez de un perro inventado que había bautizado como Marta. Al entregárselo, dijo con una sonrisa: «Te lo guardé por si volvías». Era su forma de decir que nunca la había olvidado. La despedida que vivieron meses antes aún quedaba grabada en todos los que la presenciaron. George dibujando junto a la ventana, María entrando en silencio y una última conversación que no necesitó muchas palabras. Lo más increíble y quizás lo más impresionante es que, incluso en ese breve regreso temporal, María se mantuvo igual que siempre, discreta, presente y sin revelar nada de lo que no debía. Nunca vendió su historia, nunca apareció en titulares, porque entendía que su valor no estaba en lo que podía contar, sino en lo que decidió guardar. El inesperado final de la niñera del príncipe George revela una conexión profunda y sincera que pocos pudieron ver. Si te impactó esta historia, suscríbete, activa la campanita, dale like y comenta. Y no olvides, en el próximo video, más secretos de la realeza. ¡Nos vemos!